Buenas noches. 45 emisoras de Radio Popular Cadena COPE, todos los sábados emitimos una por una 45. Y así a lo largo del año, los sábados por la noche a esta hora, contamos cómo es la ciudad desde la que emite Radio Popular. Una por una 45. Esta noche desde Radio Popular de Valladolid. ¿Cómo contar cómo es Valladolid? ¿Cómo decir qué es hoy esta vieja ciudad? ¿Cuál la forma para no aburrirles con su larga historia? Valladolid, capital de España. O atosigarles con su pasado despegue industrial. ¿Qué obviar de sus muchas cosas importantes? ¿Cuándo cortar la enumeración de realizaciones? ¿Dónde reflejar la crisis más insistentemente? ¿Quién es, para ser objetivos ante lo que queremos, nuestra ciudad, nuestras gentes, nuestras cosas? No hay fórmula mágica. La radio que se inventa cada día es música y voz. Nos van a bastar para hablarles de Valladolid. Y además, esperémoslo, para entretenerles mientras lo hacemos. La ciudad del Pisuerga, Pucela, la que fuera capital de los reinos, la del arte, la Vilabegarrada industria, el Valladolid de la Plaza Mayor peatonal con Santiago y uno de los tráficos peores ordenados de España, de los 400.000 habitantes largos, del más del 14% de desempleo, de la emigración agrícola, de los precios de consumo entre los más caros de España, ciudad de la universidad, de la audiencia, de la capitanía general y provincia, de pueblos con barro todavía, y sin escuela, sin maestro, sin médico que se fue a la cabecera de comarca, nuestro Valladolid. Valladolid es una ciudad de contrastes, como todas las ciudades, de dificultades, como todas las ciudades, de problemas, carestías, pero es también una ciudad viva, pujante, bulliciosa, como todas las ciudades. Tiene, eso sí, particularidades hermosas que nos hacen amarla, sobre todo a los vallisoletanos, como cada ciudadano ama a su ciudad, a su pueblo. Desde ese amor que ustedes, que vosotros amigos, nos entienden, nuestro saludo. Si de música y palabras se trata, como decíamos, vamos a la palabra. Un vallisoletano, Miguel Delibes, académico de la lengua, escribió en un manuscrito: Valladolid limita al norte con Don Pero Ansúrez, el conde, diluido en la niebla matutina porque el Pisuerga es fecundo paridor de nieblas, que fundó la ciudad hace un montón de años, y por el sur con Don José Zorrilla, el poeta romántico. Entre Don Pero y Don José se extiende toda la historia de la ciudad, su pasado. Pero también entre Don José y Don Pero se extiende todo su presente, porque entre Don José y Don Pero zigzaguea la calle de Santiago, ágora de la ciudad. Don Pero Ansúrez, el conde, con una clarividencia mesopotámica, fundó la ciudad a fines del siglo XI en la confluencia de dos ríos, el Pisuerga y la Esgueva, porque el río Esgueva es la femenino, tal vez por sus curvas y redondeces, tal vez por sus arrebatos intempestivos que en repetidos momentos de su historia pusieron a remojo la ciudad. El Pisuerga, como río macho, es más ancho y corpulento, pero también más controlado. Precisamente Miguel Delibes, junto con el profesor Bartolomé de Nazar, también escritor, aunque francés, fue investido doctor honoris causa por la Universidad de Valladolid, allá mismo. Miguel Delibes, estudiado por quienes quieren saber castellano, es el castellano mismo. Su obra, su gran obra, se ha escrito, es el lenguaje. Y el lenguaje es una de las virtudes que se ensalzan en mis escritos. Habrá que reconocer que en buena medida ese lenguaje no es mío, es del pueblo, lo he tomado prestado. El mérito, por tanto, en un alto porcentaje, es de mis paisanos. Quiero decir que si yo escribo bien, es porque ellos hablan bien, porque vosotros habláis bien. La precisión, la expresividad, la textura, el vigor, la flexibilidad de ese lenguaje no han sido dados, estaban ahí. El castellano es un bien mostrenco del que yo arteramente me he adueñado. Estas palabras fueron pronunciadas por Delibes en su discurso de investidura como doctor honoris causa de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid, ayer mismo, en un solemnísimo acto en el Paraninfo de la universidad. Cita Delibes siempre a las gentes, a nuestras gentes humildes,
con la misma humildad de que hace gala el propio académico. Y parafraseando y volviendo en el revés el famoso verso de Machado, os diga con no poco fundamento, bueno o malo, os digo cuanto he escrito. Poco importa del pueblo que uno sea si todos al hablar te reconocen. Poco importa si llevas en los ojos un ciprés de palomas mensajeras. Aproximarnos más a las gentes. ¿Cómo son los vallisoletanos? No son los de la abigarrada ciudad, que quizás se hayan contagiado pronto de otros tonos, que quizás se parezcan más a los de otra ciudad. Dicen que para conocer a las gentes de una zona, de una ciudad, de una provincia, hay que acercarse y dialogar, y estar con ellas. Eso ha hecho durante muchos años Joaquín Díaz, viajero infatigable, caminante de los pueblos. Joaquín, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo son los vallisoletanos? Pues yo distinguiría entre los vallisoletanos de la ciudad y los vallisoletanos de la provincia o del campo. Y incluso entre los de la ciudad distinguiría los de distintas épocas, porque yo recuerdo, y tal vez sea una impresión demasiado subjetiva, pero recuerdo que de pequeño me parecían una cosa, ahora me parecen otra. Quiero decir que tengo muy buenos recuerdos, por ejemplo, de mi infancia, de una ciudad mucho más tranquila, de una ciudad entrañable casi, y ahora pues no tengo tal vez por ser una cosa más reciente, pues no tengo tan buenas sensaciones. En cambio de la gente del campo tengo siempre muy buenos recuerdos, muy buenas sensaciones, y creo que son unas personas magníficas que nunca, o sea, siempre están abiertos a lo que vayas a pedirles. Parece que con la imagen del campo es con la que se queda Joaquín Díaz. Lógicamente, bueno, por una parte porque la gente del campo, sobre todo con la que yo he tratado, me parece que está en su sitio. Es decir, me parece un tipo de gente que vive donde ha vivido sus padres, sus abuelos, que vive donde siempre vivió su familia, que están a gusto en una, bueno, más o menos, depende de las situaciones, pero que están, yo creo, a gusto en una situación, mientras que la gente de la ciudad, a no ser que sea de muchas generaciones vallisoletana, es una gente que ha venido aquí pues a trabajar en una situación difícil, entonces me parece que están como más serenos, más tranquilos la gente del campo, es más fácil hablar con ellos. Serenidad y tranquilidad ya es una característica de la personalidad de nuestras gentes, más rasgos que las definan. Bueno, yo creo que la amabilidad, pero sin pasarse, es decir, la gente del campo, por lo menos esta es la experiencia que yo tengo, es muy amable, es hospitalaria, pero nunca en exceso. Cuando uno va a cualquier pueblo de la provincia de Valladolid, pues se puede encontrar con gente que te contesta cualquier pregunta que le quieras hacer, que te ayuda en cualquier cuestión que le quieras preguntar, pero nunca en exceso. En cualquier caso, somos, como se dice por ahí, los vallisoletanos y los castellanos en general, duros, áridos, secos, ¿o no es tan fiero como lo pintan? Yo creo que no, es decir, vuelvo a repetir que es mi impresión siempre, pero jamás he encontrado, y podía haberme encontrado porque el oficio que tengo, o en fin, la profesión, o la afición que tengo, podía haber dado ocasiones de encuentros, simplemente porque una persona extraña se presenta en un pueblo y pregunta por cosas, pregunta por costumbres, pregunta
contradicciones y puede que haya personas que no quieran contestarte. Quiero decir que esas ocasiones que podían haber dado lugar a enfrentamientos nunca han dado lugar a ese tipo de situaciones. ¿Cuántas horas ha dedicado Joaquín a la charla con esos viajecitos entrañables? Pues no lo llevo por cuenta, claro, porque sería imposible. Es decir, he dedicado todas las que he podido y realmente es lo más importante, yo creo, que he hecho en mi vida, el poder charlar con personas que me pueden aportar una serie de sensaciones, de experiencias, de incluso una filosofía ante la vida que, como veíamos antes, está un poco basado en lo pausado, en la tranquilidad, en no perder la calma ni el equilibrio, ¿no? ¿Recuerdas algunas particulares? Son tan iguales que no hay diferencias, que no destaca ninguna. No, yo diría que son tan diferentes que habría que destacar todas. Posiblemente todas las conversaciones que he tenido me han aportado siempre una nueva luz sobre, no solo sobre la, como decía antes, esa profesión, sino también sobre cómo vivir, sobre cómo aceptar la vida de una manera un poco estoica, si quieres, sobre cómo enfrentarse a los acontecimientos y saberlos superar con un poco de sentido de la perspectiva de la historia. Joaquín Díaz, nos decía Miguel Delibes cómo hablan nuestras gentes. No se ponía como ejemplo, pero no hace falta. ¿Cómo cantan nuestras gentes? ¿Tenemos folclore propio? Yo diría que, claro, lo del folclore propio es muy difícil porque tendría que ponerme a explicar el folclore y todas esas cosas, es un poco largo, pero yo diría que tenemos un folclore universal, como en todas partes. Es decir, el folclore creo que es universal y cada vez lo creo más, pero tenemos un folclore universal particularizado en Valladolid. Yo diría que una de las circunstancias que hasta hace poco tiempo fue más peculiar de esta zona es la de que todas las personas que cantaban, por ejemplo, romances, lo hacían en un estilo llano, que se ha llamado llano. Es decir, un estilo que por otras personas más técnicas se ha denominado silábico. Cada sílaba iba unido a una nota musical. Lo que ha sucedido es que con la afición que ha habido en Valladolid por el género, por el flamenco, o por el tipo de canción denominada española, canción española, pues ese estilo silábico, que era muy propio hasta hace unos años, se ha escorado un poco hacia el estilo melismático. Es decir, esos melismas tan típicos del flamenco, de la canción española, se han incorporado a veces, en ocasiones con menos dificultad de la que yo pensaba, al estilo propio de Valladolid. Joaquín Díaz, ¿y la jota qué es? Pues me pones a mí de una aprieto enorme. Bueno, la jota es un género que, aunque es menos común de lo que se cree, es decir, que es menos universal de lo que se cree, porque en cada zona, se podría decir, en muchísimas zonas de España, tiene una particularidad. Se hace de un modo más lento, más rápido, tiene unas características literarias u otras, pero en suma yo creo que es un género bastante común que predomina en casi todas las zonas españolas. Heredará a su hijo el canto nuestro, el canto del gorrión en rebeldía. Para empezar a cantar, señores, licencia pido, pa' que no diga la gente, forastero y atrevido. Para empezar a cantar, señores, licencia pido. Qué bonita eres, que más, que más, y al año que viene, tú me lo dirás, pero ha de decir, te has enamorado desde que te vi. Tiene mi morena una pulida boca, tiene ya le caben 3 panes en sofá, y me roba amigos y un costal de pasas, y de tamelones y 100 calabazas, con las flores, con las flores de nuestro Madrid, con las flores, y las mejores son para ti. No necesita el alcalde poner puertas en su casa, que todo aunque es tonto sube de noche por la ventana. No necesita el alcalde poner puertas
qué bonita es, qué maja que va. Y al año que viene, tú me lo dirás, me va a decir. Ya se enamoramos desde que te vi. Tiene mi morena una pulida boca, tiene ya le caben 3 panes en sofá, y un aromadigo y un costal de pasar, y 30 melones y 100 calabazas, con las flores, con las flores de nuestro jardín, con las flores, y las mejores son para ti. Que yo me case, que el cura se vuelva loco, que el sacristán no parezca ni el caldero ni el guisopo. Y el día que yo me case, que el cura se vuelva loco. Qué bonita es, qué maja que va. Y al año que viene, tú me lo dirás, me lo has de decir. Estoy enamorado desde que te vi. Tiene mi morena una pulida boca, tiene ya le caben 3 panes en sofá, y un arrobadigo y un costal de pasar, y 30 melones y 100 calabazas, con las flores, con las flores de nuestro jardín, con las flores, y las mejores son para ti. Por 1:45 desde Radio Popular de Valladolid. Claro que la tierra marca. Artistas, músicos, pintores, creadores han dejado el sello de la tierra. De todas las tierras, siempre. ¿O ha sido al contrario? Roberto Domínguez, torero de Valladolid. Castilla marca. No marca el torero nada más, sino marca en todos los ámbitos profesionales. Como puede ser pintura, literatura, etcétera. Y en el torero castellano pues siempre se ha dicho que es un torero frío, un torero serio, sobrio, pero cuando logra conectar y cuando está en el camino del triunfo y logra llegar a él, creo que deja una huella bastante más honda que todas las florituras. Los novillos vienen por el arrabal, los novillos van. Ya viene San Ampolín, ya vienen las forasteras, la que no tenga posada, que duerma en las talanqueras, la que no tenga posada, que duerma en las talanqueras. Los novillos vienen, los novillos van, los novillos vienen por el arrabal, los novillos vienen, los novillos van. Dice el tonto que le quiere, porque le ponen la silla, también le pone el torero al toro las banderillas, también le pone el torero al toro las banderillas. Los novillos vienen, los novillos van, los novillos vienen por el arrabal, los novillos vienen, los novillos van. 45 emisoras de Radio Popular, Onda Media, cada sábado emitimos una a una para hablarles desde una ciudad de España. Esta noche estamos deseándoles feliz sábado, feliz fin de semana desde Radio Popular de Valladolid. Son las 23 horas y 25 minutos. Exactamente. Tratamos de que la radio le sirva de compañía a esta hora, de distracción amena. Por eso no hemos traído aquí la pretensión de las cifras. Contar una ciudad en cifras, fuera de la ciudad, puede parecer exagerado a los de las demás ciudades, amén de que todas las ciudades tienen cifras. Lo que no queríamos hacer en el espacio de esta noche dedicado a Valladolid, lo hicimos recientemente. Quienes hoy les acompañan, José Luis Altochoa en la realización y Concha Chamorro y Quintín Rodríguez, fuimos requeridos para grabar la banda sonora de un corto sobre Valladolid. Escuchen esa banda sonora. Esa es también nuestra ciudad. La
muy laboriosa, industrializada, hermosa, congestionada y contaminada ciudad de Valladolid. Feria Nacional de Muestras y Polo de Desarrollo. Sede de congresos y centro de inmigración rural. Un censo de más de 300.000 habitantes. Un parque de 100.000 vehículos. 1.050 calles. 68 plazas. 34 barrios. 6 puentes. Un río resignado y otro contestatario. Una flota de 80 autobuses urbanos. Un aparcamiento subterráneo. Un cinturón industrial que aprieta sin todavía agobiar. 3 grandes almacenes. 3 estadios. 3 polideportivos. 4 parques. Una plaza de toros. 34 entidades bancarias. 8 cajas de ahorros. 3 grandes hospitales. Un psiquiátrico. 4 facultades. 44 colegios. 4 institutos. Una coral. 4 regimientos. 7 archivos y bibliotecas. 10 museos. 13 salas de arte. 2 santos patronos. 3 semanas famosas. Una playa. 2 depuradoras de agua. 8 hoteles. 19 cines. 42 iglesias. 5 emisoras de radio. Un centro regional de televisión española. Y el periódico más antiguo de la vieja Castilla. También son testimonios en hormigón, Hierro. humo, Polución. letras de cambio, Decibelios. calderillas, Y tensiones sociales del acelerado progreso y del precipitado cambio sufrido por la ciudad en este último cuarto de siglo, convirtiéndola en la capital económica de Castilla y en causa del desvelo y preocupación de cuantos la aman y la sienten. Eso fue un ejemplo, eso fue para un documental sobre nuestra ciudad y no queríamos caer en esas cifras, en ese conteo esta noche. Esta noche no pretendemos ese tono salvo hacer el ridículo o el rampampirolirori. Tengo las cabras y en la bajada y las tengo que ordeñar y no te lo puedo y en pampirolar, rampampiroriore, rampampiroriora. Allá arriba hay un pastor que se llama Nicolás, ya que se lo puede y en pampirolar, rampampirorirore, rampampirorirora. La ha cogido de la mano, la ha llevado a un centenar y allí se lo pudo y en pampirolar, rampampirorirore, rampampirorirora, rampampirorirore, rampampirorirora. Casi todas las referencias a Valladolid nacen con el defecto de olvidar a Valladolid pueblos. Y a pesar de los años de desarrollo, esta provincia sigue siendo eminentemente agrícola. Una agricultura cuyo momento no es nada fácil. El campo está sufriendo las consecuencias de una mala política agraria, diría yo que una política que no ha existido y que a pesar de ello y como consecuencia de los 2 últimos años de sequía, Valladolid está endeudado tremendamente y nosotros ya calculamos que el endeudamiento supone los 32.000 millones de pesetas con un coste financiero en nuestra agricultura, solo por ese concepto, del orden de los 2.500 millones. Las afirmaciones de Vicente Martín Calabaza, presidente de una de las asociaciones agrarias con mayor incidencia en Valladolid, AEPA, Asociación Empresarial Provincial Agraria de la Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos, no son exageradas. No obstante, al campo se le sigue acusando de setear, de que tal vez, se haya dormido sin la debida transformación. No, el campo no ha sesteado, lo que pasa es que el campo, la rentabilidad, como se sabe y es público, ha bajado considerablemente, está a 1/3 o menos de la de los demás sectores y no cabe duda que Valladolid, que era una provincia puntera en productividad agraria, con un gasto de inputs del orden del 49%, esta subida tan tremenda que se viene produciendo y que ahora se nos produce, y solamente el gasoil, por decir un número, nos va a costar más de 2.000 millones de pesetas, no cabe duda que el campo va a bajar su productividad. Junto al presidente de la Asociación Agraria AEPA, su gerente Antonio García, para subrayar los problemas de ahora mismo. Las nuevas revisiones de la contribución rústica y pecuaria, las nuevas revisiones de los coeficientes determinadores de la estimación objetiva singular y, como no, y con 2 años de antelación lo empezamos a denunciar, los nuevos coeficientes que se nos implantarán cuando se aplique el IVA. Y además, los agricultores con la sementera recién hecha siguen mirando al cielo.
Una por una 45, a través de la cadena de emisoras de Radio Popular, COPE. Son las 22 horas 35 minutos y medio. La Universidad de Valladolid es otro punto de referencia inevitable al hablar de Valladolid. La universidad cuenta en la actualidad con más de 20.000 alumnos. Una de las más antiguas de España, sigue tratando de superarse día a día. Esa es la preocupación del profesor Justino Duque, el rector. Los intentos de realizar una apertura hacia la sociedad. El estructurar unos órganos de gobierno en todos los niveles donde estén representados todos los estamentos o todos los sectores de la vida universitaria. Y también los intentos de reestructurar la administración. Además de los problemas de profesores, de alumnos, la universidad tiene otros. Problemas tenemos muchos. Tenemos, en primer lugar, un problema que nos resulta acuciante ahora, es la falta de espacio
en dos facultades, concretamente en la Facultad de Filosofía y en la Facultad de Derecho, que han experimentado un incremento de estudiantes verdaderamente notable en los 2 últimos años. Sobre todo la de Derecho, que estaba un poco estacionaria, cuyo número de estudiantes estaba un poco estacionario, ahora ha subido mucho y por lo tanto hay que buscarles espacio. Hay un proyecto, creo que comenzará en breve la construcción del anejo a las facultades de Filosofía y de Derecho, pero hay que comenzar y en definitiva son 2 años. Otro problema importante, pues la falta de medios económicos. Como siempre, los problemas económicos, los mismos que el ayuntamiento. Es el problema financiero, es decir, porque evidentemente las realizaciones, todas las aspiraciones, cualquier problema, por muy importante que sea, si no tiene su reflejo en los presupuestos del ayuntamiento, pues no quedará más que su solución en meras buenas intenciones. Por lo tanto, lo primero que hay que solucionar es una financiación suficiente, posiblemente con más competencias también de las que ahora tenemos, pero que nos vaya acercando a ese techo, yo diría que para España es un umbral, para otros países puede ser techo, pero todavía para nosotros es un umbral que está en el resto de las comunidades europeas, es decir, que los ayuntamientos participan aproximadamente en entre un 25 y un 40%, depende de países, en el del Producto Interior Bruto. Lo peor, señor alcalde en funciones y primer teniente de alcalde de Valladolid, don José Constantino Nalda, es que los ciudadanos, también los de Valladolid, ya vamos pensando que en los impuestos estamos también cerca de la Comunidad Económica Europea. De Radio Popular en 1x1:45. Hoy Radio Popular de Valladolid. La nueva administración sigue colocando en sus puestos a los administradores. El nuevo gobernador civil de Valladolid, Juan Eugenio Picón, en el poco tiempo que lleva entre nosotros, ha podido hacerse una idea aproximada de cómo es Valladolid. Valladolid ha tenido un crecimiento
es la Diputación. Su presidente, Federico Sáez Vera, presume de su guerra contra el barro. Mejorar el nivel de infraestructura en todos los pueblos de la provincia de Valladolid. Hemos conseguido que en muchos de ellos se deje de pisar barro absolutamente, y creo que eso conseguirá igualar una cierta calidad de vida que había gran diferencia entre los pueblos de nuestra provincia y la ciudad de Valladolid. Realmente el tema no está conseguido, pero creo que la obra en sí merece la pena. Y un problema grave que sigue agobiando: la emigración del medio rural, un goteo que todavía está, dejando a Castilla y León sin gente. La inmigración tremenda y la despoblación de la provincia de Valladolid. Muchas veces cuando se habla de la provincia de Valladolid se habla de que mantiene un nivel de población aceptable, de que no ha decrecido, pero realmente es una falacia. La ciudad ha crecido, la provincia ha decrecido. Y eso sí que es francamente grave, y ese es el problema más importante que tiene la provincia de Valladolid en este momento. Corregir esa tendencia e incluso, no sé si se estaría en el terreno de la utopía, lograr que haya una nueva repoblación de la provincia de Valladolid, o por lo menos que los hijos de la provincia de Valladolid no tengan que irse de ella porque no encuentren allí fuentes de trabajo. Volvéis a vuestra casa, jornaleros, de pan extraño, de soles sin medida. La dulzaina está aquí y el campo lleno de pájaros, de mar y de canciones. Son las 11 menos 16 minutos. En directo, acompañándonos toda esta noche en este 1 por 1 45, Joaquín Díaz, conocido folclorista. Joaquín, la pregunta que te vamos a formular en estos momentos: de toda la temática que has recogido de nuestro folclore aquí en la provincia de Valladolid, ¿cuál ha sido la más costosa? La más costosa de recoger, dice. La más costosa de recoger y la más abundante. Bueno, la más costosa de recoger yo creo que ninguna, porque teniendo en cuenta un poco lo que decíamos antes, que casi todas mis aproximaciones al medio rural son simplemente conversaciones, pues ese primer trabajo, el de acercarme a la gente del medio rural, conversar con ellos, no es costoso en absoluto para mí. Es decir, es una cosa absolutamente natural. Y luego ya lo que es un poco más costoso es extraer del magnetófono, donde habitualmente grabo todo lo que estoy conversando con ellos, extraer, digamos, ese material que luego interesa que, por ejemplo, conozca la gente de la ciudad y que interesa que conozcan gentes de otras zonas o de otras provincias. Lo más abundante en Valladolid, desde luego, ha sido los romances. No sé si porque es lo más abundante o es porque es lo que más hemos recogido, pero yo diría que en estos momentos pues debemos tener como 300 romances recogidos en el grupo que hicimos aquí, la recopilación, mi hermano Luis y José del Pimbal. Y creo que se podría seguir recogiendo y posiblemente podríamos llegar a los 1000 o más de 1000, ¿no? Romances de todo tipo, ¿no? Romances de todo tipo, romances de los que cuentan las viejas historias de los príncipes y los reyes y las infantas, es decir, romances de otra época
pero siempre con un arquetipo dentro, siempre con algo interesante que aportar a la mentalidad actual, a la gente de nuestros días, y luego romances que cuentan pues todo lo que contaban los romances antes de que llegaran los periódicos, de todos los crímenes, un poco la gacetilla, ¿no? Los crímenes, lo que había sucedido en tal pueblo, el robo que había habido en tal otro, lo que venían contando los ciegos o los no ciegos, porque aquí en Valladolid había un juglar llamado el tío Basilio, al que llamaban el tío Basilio, que iba con su bandurria por ahí, con su mujer, que por cierto era muy pequeñita, iba cantando por todos los pueblos, por todos los mercados, iba cantando estos romances que luego vendía él en pliegos impresos, y que, como decía antes, pues contaban todas estas historias tan curiosas. Joaquín, el romance más primitivo que hayáis podido recoger, ¿de qué época es y cuándo? Es siempre muy arriesgado el comentar la fecha de los romances, sobre todo teniendo en cuenta que hay un momento en el que no se tienen fuentes escritas de esos romances. Lo que sí puedo decir es que el romance que hemos recogido, documentado como más antiguo, está documentado en 1420, en que ya aparece una versión de él escrita, y es el romance de la dama y el pastor, o Estase la gentil dama. Tenemos preparado un romance bellísimo que le vamos a ofrecer dentro de pocos minutos y que el propio Joaquín nos va a explicar inmediatamente antes de que lo ofrezcamos de cuál se trata. En cualquier caso, es una delicia seguir charlando con él. Joaquín, yo creo que es uno de los romances que mejor interpretas, o por lo menos que más alma pones en él a la hora de interpretarlo, ¿no? Pues no lo sé, eso es muy difícil, claro, es una cosa muy subjetiva. Pero bueno, yo creo que es un romance muy bonito, es un romance, no solamente la letra, porque la letra en este caso cuenta menos que la melodía, ¿no? La melodía es muy importante, la tonada es importantísima, y además es un poco una muestra de cómo los cantantes del medio rural, en un momento dado, como podía ser la ronda, pues ponían toda la carne en el asador para que la joven a la que estaban rondando pues se diera cuenta de que allí estaba su hombre preparado. Bueno, ¿quiénes lo cantáis? Además de Joaquín Díaz, intervienen otras voces. Sí, si no recuerdo mal, a lo largo de todo el primer romance lo canto yo. Después me parece que canta también Celis y Toño Candeal, y creo que también canta María Salgado. El título del romance es para los oyentes aficionados que nos escuchen. Bueno, en realidad... ¿Cómo lo habéis titulado siquiera? Pues ni siquiera me acuerdo. Creo que es de Romance Jota y Seguidilla, no tiene un título especial. Y como digo, es una canción de ronda. Es un tipo de canción de ronda que agrupa 3 géneros distintos. Escuchen que es una delicia. Y el día de los torneos pasé por la morería y vi una mora lavando. Apártate, mora bella, ay, apártate, mora linda, que va a beber mi caballo. Que va a beber mi caballo y agua pura y cristalina.
cautivaron los moros. Desde aquella esquina aquí he venido yo delante, porque si pudiera ser la primera que te canté, la primera que te canté desde aquella esquina aquí. De rosas y de claveles y de hojas de geranio, quiero hacerte una cadena para caerte a mi lado. Ole, ole, morena, para caerte a mi lado. Tienes una cara niña de perlas y de diamantes, y con ternura te digo que eres la estrella brillante, que eres la estrella brillante, prima hermana de la luna. Allá va la despedida por encima de un clavel. Me despido de los novios y de sus padres también. Y de sus padres también. Y adiós, adiós, que me voy. Cuando tú entras la iglesia se ilumina, cuando tú entras y se llena de flores donde te sientas. Cayó la luna y se hizo 4 cachos y tú eres una y ole con ole, y ole, y ole. Tiene la novia y encima de su cama tiene la novia 25 rositas y una paloma y una ella. De hierba luisa tienes una cintura, de hierba luisa que va desde la vara de la justicia morena así. Que me despida mi corazón, no quiere que me despida mis ojitos llorando a lágrima viva.
1:45. Hoy les hemos hablado desde Valladolid. El próximo día desde otra emisora de Radio Popular en España. 1:45. Volverán a decirles, como les decimos hoy, que también quieren a su ciudad. No podrás despegarte en nombre tuyo, la ciudad que te vio por vez primera. El tambor de tu pueblo te repite, eres de aquí, camino y cementera. Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Productions.